Muy bien, comenzamos con la unidad número 5. La unidad número 5 tiene por título Resonancia y aromaticidad. Entonces comenzamos con la primera parte. Esta primera parte es importante, hacer unas acotaciones. El concepto aromaticidad no les está hablando propiamente de que tenga un olor característico o bonito o malo. Sí que originalmente se asoció a moléculas que tienen alguna característica olfativa especial, como puede ser el benzaldehído, el tolueno o el mismo benceno. Pero después se dieron cuenta, hay otras moléculas que también tienen aromas particulares que no comparten ciertas características energéticas, estructurales con estos compuestos que les acabo de mencionar, sino que tienen, como les digo, características particulares. Estas características las vamos a revisar, las vamos a entender a partir de algunos conceptos nuevos que vamos a revisar en este momento. Bueno, los primeros dos conceptos importantes a reconocer, sobre todo el segundo, son la localización electrónica y la deslocalización electrónica. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando nosotros tenemos unos electrones localizados, ¿qué estamos diciendo? Pues que están en un punto definido de la molécula. Por ejemplo, que están en un enlace, que están uniendo dos átomos. Por ejemplo, aquí tenemos señalado un enlace entre el nitrógeno y el carbono en esta metilamina. Otros electrones que están ahí localizados son los electrones, el par electrónico libre que está con el nitrógeno. Esos electrones sabemos que están ahí localizados. En esta otra molécula, en el propeno, pues tenemos donde electrones localizados igual en los enlaces, ¿verdad? En los enlaces sigma o en los enlaces pi que unen a esos carbonos. Esos son electrones localizados. Sabemos dónde están. Están en un enlace o están como pares libres sobre un átomo en especial. ¿Qué son los electrones deslocalizados? Pues son electrones que se están moviendo dentro de la molécula. Por moviendo no me refiero al spin que tienen los electrones, esos todos lo tienen. Me refiero a que no están en un solo átomo o en un solo enlace, sino que es una representación diferente. Aquí tenemos representado el ion acetato, que ustedes pueden ver cómo los dos enlaces carbono-oxígeno tienen ahí unas líneas punteadas que los unen y tienen unas deltas negativas sobre los oxígenos. ¿Esto qué significa? Pues significa que el ion acetato tiene esto que les muestro a continuación. El ion acetato tiene una carga negativa sobre uno de los oxígenos y el otro está enlazado doblemente con el carbono, es un carbono carbonílico. ¿Qué sucede? Que puede haber un movimiento de electrones intramolecular, esa deslocalización electrónica. Si ustedes ven ese movimiento representado con las flechas rojas, nos está enseñando que la carga puede estar sobre uno de los oxígenos o sobre el otro. La suma de estas dos, digamos, la combinación de estas dos estructuras es la que nos da la de arriba, ¿sí? Los electrones, la carga se está moviendo, solo hay una carga, se está desplazando entre dos átomos porque esos electrones se están moviendo. Se dice que esos electrones están deslocalizados. Las deltas que nos representan, pues recuerden que nos está diciendo que es la densidad electrónica. Una delta negativa nos dice que la densidad electrónica es mayor, es más alta ¿en dónde? Sobre los oxígenos. ¿Por qué? Pues es donde se está posando la carga negativa, que finalmente es mayor densidad electrónica. Para entender mejor este concepto y otros, para llegar hasta la aromaticidad, siempre la molécula que se toma como referencia
es el benceno. El benceno es una molécula muy característica, muy especial. Primero, ¿por qué es muy especial? Pues fíjense ustedes su estructura, ¿no? Su fórmula molecular, más que su estructura, perdón. Tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Vean el grado de insaturación que tiene, es muy alto, ¿no? La relación, la proporción entre la cantidad de hidrógenos y la cantidad de carbonos es muy, muy baja. Recuerden, por ejemplo, si fuera un alqueno de 6 carbonos, debería tener 14 hidrógenos, ¿no? ¿Qué les está diciendo eso? Pues evidentemente que hay muchas insaturaciones, que los carbonos que forman el benceno tienen una hibridación de orbitales pues diferente que la de los alcanos, evidentemente. Pero bueno, vayámonos un poco hacia atrás. Los químicos de aquellas épocas sabían eso, que esa molécula tenía un comportamiento peculiar, tenía una composición química que lograron determinar que es así, 6 carbonos y 6 hidrógenos, y les parecía muy rara porque pues no reaccionaba como reaccionan los alquenos, lo que los acabamos de revisar. Todas esas reacciones que vimos de alquenos con el benceno no funcionan, no sucede absolutamente nada. Entonces decían, bueno, pues si no es así, ¿qué está pasando? Sí reaccionaba de algunas otras maneras y vieron algunas cuestiones muy particulares. Si hacían una reacción de sustitución, intercambiaban un hidrógeno por algún otro átomo, en este caso lo denominamos aquí X, una reacción de sustitución, obtenían solamente un compuesto monosustituido. Si ese compuesto monosustituido le reemplazaban, le sustituían otro hidrógeno, obtenían 3 productos. Entonces decían, bueno, aquí hay, ustedes pueden pensar de varias, bueno, probablemente tienen la cabeza del benceno, ¿no? Pero piensen en los químicos de aquella época que no lo sabían y decían, bueno, ¿qué estará sucediendo? Entonces, varios diferentes personajes de la química propusieron diferentes estructuras, pero con estas características pues ya se estaba acotando, no todas las estructuras propuestas podían cumplir con esto, hipotéticamente. Las estructuras de las que cumplían con esta fórmula química de 6 carbonos y 6 hidrógenos eran las siguientes, ¿sí? Estas dos que tenemos aquí, este compuesto de cadena abierta que tiene 2 triples enlaces y este otro compuesto de cíclico, que igual le suena más familiar, de 6 carbonos con 6 hidrógenos. Nada más no pierdan detalle de que en el compuesto cíclico los enlaces que están uniendo los carbonos pues son diferentes, ¿verdad? Hay dos enlaces dobles y bueno, sí, no es cierto, perdón, 3 enlaces dobles y 3 enlaces sencillos, ¿cierto? Entonces vean además cómo está dibujada, las longitudes son diferentes para representar eso, que acuérdense con enlace sencillo es un poco más largo que un enlace doble, ahí está un poco exagerado, pero es para que se note. Bien, estas dos estructuras, que eran las que ganaron más adeptos de que podían ser las estructuras del compuesto benceno, que no encontraban qué pasaba con ellas, las analizaron y qué pasaba. La primera de ellas de cadena abierta, este ditrieno, pues en vez de dar, acuérdense, tendrían que dar 3 compuestos disustituidos, es decir, que se intercambiaron 2 hidrógenos, en este caso por bromos, y esta nada más les da 2, entonces esa estructura pues fue descartada. ¿Qué pasó con la otra? Pues la otra daba 4 productos y debería de dar 3. ¿Sí? Esta, digamos, las dos de arriba que tienen separación de 3 y 4 carbonos entre ellas. Y ojo, estas dos de abajo no se vayan a confundir. Aunque parecen iguales, no son iguales. Porque si le pusieran nombres a las de la izquierda, pues sería un compuesto 2,3-dibromo y la otra sería 1,2. Entonces no es la misma
molécula. Entonces, este otro daría 4. Entonces, también se descartó. Eso le trajo, pues mucha gente decía, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Cómo es posible que no sea ninguna de estas dos? ¿Cómo será? ¿Qué sucede? Entonces, allá hacia la segunda mitad del siglo XIX, un científico de apellido Kekulé, famoso por justamente ayudar a descifrar la estructura del benceno, cuenta la leyenda, bueno, a mí me han contado dos leyendas, pero una tiene alcohol y pues mejor esa no la opinamos o la contamos, que estaba él trabajando en notas para alguna cosa de química, estaba, pues en aquella época no había televisión, mucho menos internet, ¿verdad? Entonces imagínense la gente, pues tenía que pensar, ¿verdad? Entonces, pues, él estaba enfrente de su chimenea, parece que hacía un poco de frío, y le estaba escribiendo. Y yo no sé si ustedes se han fijado cuando hay llamas en una hoguera, en una fogata, llamas grandes, tienden a hacer remolinos, no sé si se han fijado alguna vez. Y él parece que estaba trabajando en estas estructuras del benceno. Y en esos remolinos que se hacen dentro de las llamas, se imaginó esta víbora que se muerde la cola, el Ouroboros, y pensó que quizás lo que estaba sucediendo era que había un movimiento de electrones, ¿sí? Él lo que propuso es que lo que tenía que estar pasando era que había dos estructuras que estaban en equilibrio. Fíjense las flechas, ¿verdad? Y ahí dice equilibrio rápido. Que se intercambiaban las estructuras, ¿sí? Que se hacía de una y luego la otra. Fíjense, si ven los mismos carbonos, pues tendría esa dualidad, ¿no? De repente está con doble enlace a uno y de repente está con doble enlace a otro carbono. Y que eso probablemente era lo que estaba dando. Sin embargo, si eso reaccionaba, pues ¿qué pasaba? Pues que más que ser un solo compuesto eran dos, ¿sí? Vean, estas dos estructuras se parecen mucho, pero no son idénticas. Estos dos compuestos pues son diferentes. Y entonces pues llegaban a pensar que en realidad lo que estaba pasando es que había una mezcla de dos productos que se parecían mucho. Pues bueno, que Kekulé le dieron el Nobel y algunos otros nombramientos en la época en la que vivió, pero él no vivió para ver dilucidada la estructura del benceno. Unos pocos años después de que Kekulé murió, a principios del siglo XX, un señor de nombre Paul Sabatier trabajó con el benceno y para intentar al menos darle validez a que la estructura efectivamente era cíclica, fíjense qué hizo. Ustedes pueden ver aquí abajo una reacción química que pues ya conocen de la parte de los alquenos, ¿no? ¿Qué hizo? Pues esa es una reacción de hidrogenación, ¿verdad? Utilizó un catalizador, el níquel, y ustedes ya saben que eso sirve para hidrogenar dobles enlaces. Sin embargo, tomen en cuenta, y si recuerdan sus notas de la unidad anterior, las condiciones de reacción. Tuvo que calentar muchísimo y meterle muchísima presión a esa reacción, hasta 25 atmósferas, para que sucediera. O sea, es parecida a la de un alqueno, pero un alqueno no necesita esa temperatura ni esa presión para que se hidrogene. Sin embargo, este experimento de Sabatier dio como resultado que efectivamente ya ahí supieron que sí era un compuesto cíclico. Pero seguía la duda, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ahí de los años 30 del siglo XX se perfeccionó una técnica que además, por ejemplo, ayudó a saber la estructura doble hélice del ADN, que es la difracción de rayos X. Esa técnica, tratada en el benceno, dio unos resultados muy interesantes. Fíjense lo que dice ahí. Y por eso es que yo siempre les he dicho que no digan que el benceno es un alqueno. ¿Por qué? Con esa técnica de la difracción de rayos X, se supo que los 6 carbonos que están enlazados en esa estructura cíclica
tienen enlaces con unas longitudes todas iguales, los 6 enlaces, que no corresponden ni a las de un enlace simple ni a las de un enlace doble, sino que están entre ambas. Entonces, pues dijeron, bingo, ya le dimos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es un compuesto que ni son sencillos ni son dobles, sino que es una combinación de ambos. Y entonces la estructura del benceno, pues la empezaron a ver como ustedes ya la conocen probablemente. ¿Qué pasa? Les decía que el grado de insaturación de estos carbonos, pues sabían entonces que la hibridación de estos carbonos tendría que ser sp2, ¿sí? Y ustedes saben que si hay hibridación sp2, significa que puede hacer 3 enlaces sencillos que están representados en esta estructura. Son los carbonos, cada uno con 3 enlaces. Y además, pues tienen que tener forzosamente, ¿qué? Pues tienen que tener un orbital p libre, cada uno de ellos. Y fíjense que al ser una estructura cíclica plana, ¿qué pasa? Pues pasa algo que ya vimos con los alquenos, que es que, pues todos los orbitales, perdón, todos eh, los orbitales p que tenemos aquí libres, ¿cómo están? Pues están paralelos unos a los otros. ¿Eso qué significa? Por lo que vimos en alcanos, pues si están paralelos y cada uno tiene un electrón desapareado, pues ¿qué va a pasar? Pues se van a aparear, este con este otro y este con este otro, y ocurre por arriba y por debajo del plano, ¿cierto? Así sería si fuera un intercalado doble, sencillo, los enlaces entre carbonos. Pero si está pintado así, y si recordamos la teoría con los alquenos, pues nada nos impide pues, que luego entonces se puedan unir pues, con los carbonos adyacentes del otro lado, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? Pues que los electrones se están moviendo por arriba y por abajo. Están deslocalizados. Esos electrones pi de esos orbitales p del benceno están deslocalizados y se están moviendo constantemente, formando, formando una especie de dona por encima y por debajo del anillo. Estas donitas que se ven aquí de color, bueno, como lila o morado, pues están representando el movimiento de los electrones. Si no se acuerdan, pues aquí se los recuerdo un poquito. Tomamos como referencia la formación de los enlaces pi en los alquenos. Recuerden, al tener hibridación sp2, los carbonos hacen 3 enlaces sigma y un enlace pi. ¿Cómo hacen el enlace pi? Pues mediante esos dos orbitales p que están enfrentados y están de forma paralela, uno frente al otro. Y de esa manera se hace la estructura del benceno. Por encima y por debajo de esta estructura del anillo hay nubes de electrones que se están moviendo, que están deslocalizados. Yo no sé si conozcan los paneles, los bagels. Yo lo he imaginado así, ¿no? Como si fuera un bagel, que las dos tapas de panes serían los electrones moviéndose y el jamón por abajo o en medio pues sería el anillo, ¿sí? Donde están los átomos. Y esa es más o menos la estructura que tiene el benceno. Nada más que es muy particular. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando los electrones se están moviendo, generan campos magnéticos, electromagnéticos. Entonces aquí este efecto de que se esté moviendo, pues hace que tenga ciertas características paramagnéticas, diamagnéticas y de estabilidad muy especial que hace que no reaccionen igual que un alqueno. Por eso no es un alqueno. Bueno, ¿y cómo se representa? Normalmente ponemos el hexágono con
la donita o el círculo adentro, ¿verdad? ¿Por qué se representa así? Pues sí, por este movimiento de electrones. Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que tenemos, por ejemplo, estas dos que están aquí, estas dos estructuras resonantes. ¿Qué significa? Si ven, hay una flecha ahí en medio que pareciera que es de equilibrio, pero no es de equilibrio. Es una sola flecha, las de equilibrio son dos. Esta sola flechita les está diciendo que hay estructuras resonantes, que hay resonancia, que hay movimiento intramolecular de electrones. Y eso significa que se están intercambiando una a otra, que las dos existen al mismo tiempo, pero ninguna existe, sino la combinación de ambas, ¿sí? Y esa combinación de esas dos estructuras que llamamos resonantes es algo que le llamamos híbrido de resonancia. ¿Cómo es ese híbrido de resonancia? Pues se representa el movimiento de electrones, como lo veíamos al principio de la presentación, con unas líneas punteadas. Ese es el movimiento de los electrones. Está representando a los electrones que tienen que están presentando resonancia, que están presentando deslocalización electrónica. Fíjense que todos esos átomos de carbono del benceno tienen hibridación sp2 y todos tienen orbital p libre y por ahí están pasando esos electrones. En el libro de Bruce Yorkanis tienen una analogía para intentar explicar esto que a mí me gustó. Bueno, no sé si a ustedes igual les ayude a entender este fenómeno. Ahí se dice, por ejemplo, para la gente que le encantan las historias fantásticas de vampiros y de cuentos y de hadas y que viven así un poquito como en ese mundo, pues leen de personajes mitológicos como a dos animales mitológicos que son los unicornios y los dragones, ¿no? Lamento comunicarles que así como los tres reyes magos, los unicornios y los dragones pues no existen más que en la imaginación, ¿cierto? Pero bueno, si ustedes conocen a alguien así que vive en ese mundo de fantasía y le quieren explicar pues animales reales, ¿no? Dicen, mira, vamos al zoológico y te voy a presentar un animalito, vamos a ver lo que a mí me gusta mucho. Es un animal que es el rinoceronte. El rinoceronte, pues hace cuenta que es una mezcla de un unicornio con un dragón. Y bueno, esta persona que ustedes le están contando qué es esto, pues si conoce animales fantásticos, pues igual lo entiende mejor, ¿no? ¿A dónde voy? Pues que ni el unicornio ni el dragón existen. Pero esta como mezcla que hacemos para tratar de explicarlos mediante el rinoceronte, sí, las estructuras resonantes están, pero no están. Lo que está es su contribución a formar el híbrido de resonancia.